Saludos cordiales niños y niñas. Que Dios continúe protegiendo su vida y la de su familia. Espero se encuentren muy bien aplicando las normas de limpieza, higiene y seguridad para el cuidado de su salud. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de Ciencias Naturales para quinto grado. En esta nueva sesión de aprendizaje le daremos secuencia o continuaremos aprendiendo sobre la lección 34, la adaptación en los seres vivos. Esfuerzo y valentía. No teman ni desmayen, porque Dios está con ustedes. Comenzamos. Siempre les recordamos que esta sesión de aprendizaje corresponde al área curricular de Ciencias Naturales, al campo curricular de Ciencias Naturales, al bloque curricular los seres vivos en su ambiente, al contenido curricular, la adaptación en los seres vivos y en este caso, con el tema a tratar, adaptaciones fisiológicas. Tutor, quien les habla, Olman Ramón Melgar López, docente del segundo ciclo en el Centro de Educación Básica Lempira del municipio de San Francisco de Opalaca, departamento de Intibucá. La expectativa de logro para esta sesión de aprendizaje es: explican el mecanismo de selección natural a partir de los procesos de mutación, herencia de caracteres y adaptación al medio. Para comenzar, Keijal nos invita a que observemos detenidamente la siguiente sopa de letras y que en ella observemos si encontramos palabras que se relacionan con lo que es esta sesión de aprendizaje. Así que les invito para que observen detenidamente y puedan encontrar dos palabras que inician o que se relacionan con lo que es la temática de esta sesión de aprendizaje. Así que tomar su tiempo y observar detenidamente por lo menos un minutito en el cual ustedes entonces puedan ver qué palabras están escondidas en esta sopa de letras. Es el tiempo entonces, está transcurriendo el tiempo y seguidamente entonces vamos a comprobar si usted pudo encontrar esas dos palabras escondidas en esta sopa de letras. Bien, entonces, y a raíz de eso vamos a contestar también las interrogantes. La primera interrogante dice: ¿qué palabra se encontró en la sopa de letras? Como les decía, hay dos palabras escondidas. ¿Cuál será la primera? Veamos a ver si usted la encontró. La primera palabra entonces es fisiológica. Interesante entonces que ahí estaba entonces escondida esa palabra. Pero ¿cuál será la segunda? ¿Qué otra palabra encontraremos? Ah, muy bien, adaptación. Entonces las dos palabras escondidas son fisiológica y adaptación. Siguiente interrogante. ¿Qué significa para usted la palabra adaptación? Cuando usted escucha adaptación, ¿qué viene a su mente? ¿Qué dará a entender esta palabra? Entonces, según usted, lo que entiende por adaptación, entonces, proceda a escribirlo en su cuaderno. Siguiente interrogante. ¿Qué significa para usted la palabra fisiológica? Esta es la otra palabra escondida que estaba en la sopa de letras, pero según sus conocimientos, ¿qué significa para usted esta palabra? Sin ir al diccionario, entonces usted en su cuaderno procede entonces a anotar entonces qué significa esta palabra para usted. Y por último, ¿de qué tema se tratará en la clase? ¿Qué será lo que vamos a tratar entonces en esta sesión de aprendizaje? Entonces va relacionado ¿a qué? A estas dos palabras, adaptación fisiológica. Bien, es importante entonces recordar que ya hemos iniciado en clases anteriores con lo que es esta temática. Y algo muy importante a considerar es el concepto de adaptación. ¿Qué es adaptación? Lo preguntábamos, ¿verdad?, en la exploración. Básicamente se nos dice que es el proceso de cambios graduales que son resultado de las características ambientales, del entorno natural y la variación entre los individuos de la población o comunidades que lo habitan. Entonces, recordemos que en la actualidad nuestro planeta está teniendo bastantes cambios, resultado de la misma contaminación, de la misma acción del hombre y de los acelerados procesos de transformación que día con día acontecen. Entonces, aquí en esta imagen vemos ahí un concepto que nos dice que es cambios graduales. Entonces, en el diario vivir, cada día que pasa, entonces se van aconteciendo más cambios, ¿verdad?, en los organismos, en los diferentes seres que habitan esta tierra. Seguidamente, entonces, para iniciar ya, Keijal nos invita a que nosotros tengamos en nuestra mente por lo menos una breve consideración antes de tratar lo que es el tema.
Entonces, en la introducción hablaremos un poquito sobre los seres vivos, que recordemos que todo ser vivo que está en este planeta Tierra quiere, ¿verdad?, realizar muchas actividades y tiene que realizarlas como proceso para su sostén, ¿verdad?, para su alimentación, para su reproducción. Entonces, los seres vivos, para subsistir en un cierto entorno, desarrollan distintos procesos de adaptación al medio. Uno de esos acomodamientos se conoce como adaptación fisiológica. Entonces, recordemos que cada ser vivo, su anhelo es seguir viviendo. Por lo tanto, entonces, dependiendo de las condiciones que están aconteciendo a nivel mundial, así nos vamos adaptando. Por ejemplo, nosotros nos adaptamos a temporadas de exceso de calor y también aquellas temporadas, ¿verdad?, muy lluviosas o de temperatura muy baja. Entonces, básicamente, cada ser vivo se va adaptando a lo que está aconteciendo y muchos de ellos entonces tienen que lidiar con muchas condiciones adversas. Entonces, cada ser vivo, ¿verdad?, anhela seguir viviendo, seguir subsistiendo. Por lo tanto, entonces tiene que, ¿verdad?, ingeniárselas para poder sobrevivir. Y eso es lo que nosotros entonces queremos tratar, ver entonces cómo esos seres vivos han hecho, ¿verdad?, y en qué los podemos clasificar según el cambio que ellos han adoptado para poder seguir viviendo. Entonces, por ejemplo, podemos mencionar el cactus, ¿verdad? Esta planta entonces en el desierto, por ejemplo, ¿verdad?, necesita agua. ¿Qué hace entonces cuando hay bastante sereno probablemente o cuando hay bastante humedad? ¿Ellos qué hacen? Almacenan agua. ¿Para qué? Para que en esas temporadas de sequía entonces ellos puedan tener el agua que necesitan. También otro ejemplo que podemos considerar son los peces. Recordemos que ellos viven en el agua. Nosotros si vamos a nadar, por ejemplo, a una piscina o vamos al mar, no podemos estar mucho tiempo debajo de agua. ¿Por qué? Porque no podemos respirar. Entonces los peces, ¿verdad?, han adoptado un sistema de respiración que les permite vivir en el agua, no así fuera de agua. Entonces, eso es un ejemplo de adaptación, ¿verdad?, en este caso fisiológica. Iniciando entonces, adaptación fisiológica. Esa es la temática que queremos tratar. Entonces, ¿qué debemos considerar? Primero, tener en nuestra mente el concepto de adaptación. Que adaptación, entonces, recordemos, como lo mencionamos, son procesos de cambio graduales que son resultado de las características ambientales del entorno natural y la variación entre individuos de poblaciones o comunidades que lo habitan. Entonces, la adaptación se va manifestando día con día. ¿Por qué? Porque los seres vivos queremos, anhelamos seguir viviendo. Por lo tanto, entonces, nos toca adaptarnos, ¿verdad?, al entorno. Entonces, también tenemos que considerar el concepto de fisiológica, la palabra fisiológica. ¿Qué indica esta palabra? Básicamente esta palabra indica, por lo tanto, que algo está relacionado con el funcionamiento biológico de los seres vivos, básicamente con el aspecto interno, podemos decirlo, con el funcionamiento de sus órganos, de sus tejidos, las actividades que realizan. Entonces, básicamente, adaptación fisiológica es la relación de estas dos palabras, ¿verdad? Entonces, en sí, ¿qué podemos decir que es una adaptación fisiológica? Una adaptación fisiológica se nos dice lo siguiente, que son aquellas donde el organismo altera su fisiología de su cuerpo, ya sean los órganos, ya sean los tejidos, es decir, presentan un cambio en el funcionamiento de su cuerpo, resultado con la interacción con el medio en que lo rodea. Entonces, por ejemplo, nosotros, en la temporada de frío, ¿qué hacemos nosotros? ¿Verdad que no podemos andar sin una sudadera, sin una bufanda, sin un gorro, sin una chumpa? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Adoptamos algo, ¿verdad?, a esa temporada. Pero los animales, las plantas, ellos no pueden hacer eso, no pueden, ¿verdad?, decir, me voy a colocar esta bufanda o esta sudadera o este gorrito, ¿verdad que no pueden? Entonces, ¿ellos qué hacen? Básicamente, hacer un cambio, ¿verdad?, en su piel, pueden ser en sus plumas, en sus pelos, ¿verdad?, en sí, en la piel, ¿verdad?, puede ser un poquito más gruesa, aumentar de peso quizás, en sus órganos, ¿verdad?, lo que consumen, porque ya no va a ser lo mismo. Entonces, dependiendo, ¿verdad?, el cambio del entorno, así es el tipo de adaptación que van a hacer ellos. ¿En qué? En sus órganos, en su piel, en sus tejidos, ¿verdad? Básicamente, una adaptación fisiológica, ¿verdad? En lo interno, seguramente, que se va a manifestar en lo externo, seguramente. Bien, ahora entonces, ¿qué tipo de adaptaciones fisiológicas habrán?
Bueno, se consideran 3 tipos. Ayúdeme a enumerarlas. Número 1, hibernación. Número 2, estivación. Y como número 3, diapausa. Entonces, son 3 tipos de adaptaciones fisiológicas. ¿Cuáles son? Hibernación, estivación y diapausa. Vamos a ver si usted se recuerda. ¿Cuál será la primera? Hibernación. ¿Cuál será la segunda? Estivación. ¿Y cuál será la tercera? Diapausa. Entonces, son 3. 3 tipos de adaptaciones fisiológicas que debemos tener en cuenta y que vamos entonces a tratar de forma breve. Empezamos con la primera, hibernación. ¿Qué será entonces hibernación? Entonces nos dice lo siguiente, que es una respuesta a las bajas temperaturas del invierno. El organismo guarda desde días antes una reserva de grasa que le permite permanecer varias semanas sin alimento. Imagínese nosotros no podemos hibernar, ¿verdad? ¿Se imagina usted qué tendríamos que hacer? Básicamente, por decirlo así, como engordar, ¿verdad? Como acumular aquellas cantidades de alimento en nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que después, ¿verdad? Cuando baje lo que es la temperatura, no tener necesidad de usar una bufanda, un gorro, una chumpa, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, pero los animales sí. ¿Ellos qué hacen entonces? Como no pueden usar todo ese tipo de accesorios, ¿qué hacen ellos? Entonces, alimentarse y sobre todo acumular grasa. Ejemplo de ello, ¿cuál podría ser? Los osos. Entonces, ¿ellos qué hacen? Entonces, acumulan grasa, ¿verdad? En lo que es primavera, ¿verdad? Antes de que llegue entonces aquellas temporadas de baja temperatura. Seguidamente entonces, la hibernación dice que se presenta ¿cómo? Como una disminución en el ritmo cardíaco. ¿Te imaginas? ¿En las funciones de qué? Del corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos ya no están haciendo muchas actividades. Recordemos que cuando nosotros hacemos actividades, entonces el cuerpo entra con bastante circulación, entonces el cuerpo necesita bombear bastante oxígeno, bastante sangre. Entonces, esto va a hacer que, como ellos no están haciendo actividad física, entonces disminuya lo que es el ritmo cardíaco, también la respiración y sobre todo la temperatura de su cuerpo. Entonces, esto es tan grave que, escuche bien, la temperatura desciende tanto que al tocar la piel se siente fría. Entonces, al tocar aquello, ¿verdad? Aquella piel se siente muy fría. Entonces, como el oso, ¿verdad? Un koala, por ejemplo, ¿verdad? En esas temporadas tan frías, entonces ellos acumulan grasa, ¿verdad? Para ese tiempo y se va a manifestar, pues, en lo que es su cuerpo, pues, su piel va a estar bastante helada. Pero ¿cómo van a poder subsistir? A través de la grasa que ellos acumularon, eso se les va a generar calor y eso les va a permitir entonces subsistir en esas temporadas muy heladas. El ejemplo entonces que tenemos aquí es del oso. Podemos ver en el esquema allí que en este caso el oso entonces ¿qué tiene que hacer para poder habitar en esos ambientes tan helados como en el Ártico? Entonces nos dice aquí, para vivir en el Ártico el oso polar tiene un grueso pelaje blanco, una gruesa capa, ¿verdad?, de grasa e hiberna durante el invierno. Entonces, él tiene que tener un pelo, ¿verdad?, bastante grueso, tiene que tener una capa gruesa, ¿de qué? De grasa, para poder hibernar. Si no tiene eso, entonces, el oso, ¿qué va a suceder? Va a morir, porque no va a resistir, ¿verdad?, esa temporada tan fría. Entonces, en el esquema vemos ahí que nos dice que el oso polar tiene piel negra. Interesante, ¿verdad? El pelo es blanco, pero dice que la piel negra bajo esa pelusa blanca o ese pelo blanco. Esta combinación de colores le permite a este animal absorber calor de la luz del sol. Entonces imagínense, como él ya no está haciendo actividad física, entonces esta capa negra de piel entonces le está ayudando entonces ¿a qué? A absorber luz del sol. Interesante. También, ¿qué nos dice? Que el grueso pelaje puede oscilar entre 3.5 a 5 centímetros. Entonces, imagínense, no es algo pequeño, es algo bastantito grande. Entonces, de espesor y la capa de grasa son aislantes de calor que ayudan, dice ahí, al oso polar a conservar el calor de su cuerpo y calentado. Entonces, si no tiene esto, entonces el oso sencillamente no va a sobrevivir, va a morir. Entonces, eso entonces es otro ejemplo de hibernación. Ahora bien, entonces vamos a continuar con el segundo tipo. El segundo tipo, entonces dijimos estivación. Recordemos, el primer tipo básicamente consistía en ¿qué? En que el ser vivo se va a adaptar a la baja temperatura, ¿verdad? Básicamente. Entonces, ¿pero qué va a hacer? Va a acumular ¿qué? Va a acumular grasa. Entonces, eso
le va a ayudar a poder subsistir. Entonces, la estivación, ¿qué nos dice? Es la adaptación que presenta a algunas temperaturas y a las sequías, que pueden presentarse en el verano. Entonces, básicamente es lo contrario. Allá era a la baja temperatura, pero aquí básicamente es a temporadas básicamente de temperatura alta y de sequía también. Entonces, ¿cuándo? En el verano. Entonces, recordemos que dependiendo de la estación del año, así son los cambios, así son las adaptaciones. Entonces, ejemplos de ello nos dicen las ranas, los sapos y los caracoles, que son organismos que recurren a este proceso de adaptación fisiológica por estivación. Entonces, generalmente, ¿qué hacen estos organismos? Se esconden en madrigueras subterráneas, que en este caso son frescas y húmedas. Entonces, ellos necesitan bastante humedad. Y si hay bastante calor, ¿cómo lo van a hacer? Entonces, la estrategia de ellos entonces es buscar entonces, ¿qué? Madrigueras, como especie de cueva, ¿verdad? O algunos lugares bastante húmedos. Entonces, ¿como cuáles dijimos? Como los sapos, como ranas y en este caso los caracoles, que ellos lo que hacen entonces es, ¿verdad?, adentrarse en esa concha para mantenerse húmedos, porque necesitan bastante humedad. Si no hacen esto, entonces, ¿qué va a suceder con este tipo de especies? Van a morir. Entonces, vamos al tercer tipo entonces de adaptación fisiológica. Esta, ¿cómo se titula? Diapausa. ¿En qué consiste? Dice, en una suspensión momentánea del desarrollo de los organismos, como forma de defensa ante condiciones adversas. Básicamente ellos como que, por decirlo así, detienen un poquito su desarrollo, ¿verdad? Su crecimiento probablemente, ¿verdad? O el salir a ambientes abiertos. Básicamente es como decir esconderse un poquito. Entonces, por eso dice ahí momentánea. Esto es decir, no es permanente, no es duradera, sino que es algo momentáneo, es algo pasajero, ¿verdad? Que va a ser en un breve instante, no va a ser mucho tiempo, porque si no, entonces van a morir. Entonces, es algo bastante coordinado. Ejemplo de ello, dice que son algunas de especies de peces, de insectos, los cuales pueden retrasar por varios días el momento en que saldrán del cascarón, como por ejemplo en la imagen. Entonces, ellos no salen del cascarón, ¿por qué? Por el miedo a qué? Probablemente a ser devorados. Entonces, porque muchos seres, ¿verdad? Entonces son depredadores y ellos entonces pueden ser consumidos por estos seres. Entonces ellos lo que hacen es retrasar. Y a este tipo de adaptación fisiológica se le llama entonces diapausa. Otro ejemplo entonces es, en este caso, las zarigüeyas. ¿Qué hacen ellas entonces? Básicamente, momentáneamente modifican ese desarrollo a través de ¿qué? Haciéndose especies muertas. Básicamente, ¿para qué? Para que sus enemigos entonces las dejen, ¿verdad? Y no les hagan daño. Entonces, muchos de ellos entonces están en el suelo, aparentemente están muertas, pero no, ¿verdad? Es lo que utilizan ellas para adaptarse a ese medio y no ser devoradas. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir de la adaptación fisiológica? Bueno, que son aquellas donde los organismos alteran la fisiología de su cuerpo. Esta fisiología entonces corresponde a sus órganos y tejidos. Recordemos entonces que esto lo hacen para adaptarse a las temperaturas bajas, a temperaturas cálidas o también a sequías. O si no también, ¿verdad?, para protegerse de sus enemigos. Es decir, dice aquí, presentan un cambio en el funcionamiento de su cuerpo, resultado con la interacción con el medio en que le rodea. Este tipo de adaptación puede ser de tres tipos. De adaptación fisiológica por hibernación, por estivación o por diapausa. Entonces, tres tipos, ¿verdad?, de adaptación fisiológica que les permite a los seres vivos, entonces, ¿qué? Continuar con básicamente sus actividades en este mundo. Importante que usted en casa, entonces, afiance sus conocimientos. Le proponemos entonces una actividad en la cual usted va a contestar este mapa conceptual en el que dice tipos de adaptaciones fisiológicas. Hay tres tipos. Y en los tres tipos por lo menos presentamos un ejemplo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una rana, un oso y un pajarito que está saliendo del cascarón. Entonces, la rana, ¿qué tipo de adaptación fisiológica puede presentar? El oso, ¿qué tipo de adaptación fisiológica puede presentar? Y en este caso el pajarito también, ¿qué tipo de adaptación fisiológica puede presentar? De los tres tipos, ¿verdad? Hibernación, estivación o diapausa, ¿cuáles de ellos, ¿verdad?, representa cada imagen? Y por último, también otra actividad para que usted afiance sería que usted investigue 5 ejemplos de adaptación fisiológica a nivel general. Si usted gusta, las puede clasificar según los tres tipos de adaptación fisiológica, si no, en general. ¿Para qué? Para que usted pueda afianzar su conocimiento. Por último, siempre, Keijal le invita a que usted siga estudiando en casa. Recuerde, le queremos estudiando en casa
Y siempre recuerde practicar las normas o las medidas de bioseguridad para la prevención del COVID-19 y de todas aquellas enfermedades que nos hacen daño. Hasta la próxima.